Solo escribe algo que favorezca a la industria farmacéutica y te llenan de premios. Es una estructura de mentiras increíble. Solo puedo decir que si no existieran medios libres, periodistas valientes y personas que esclarecen la verdad, realmente estaríamos entrando en tiempos muy, muy oscuros. No tendría esperanza en la humanidad. Según nosotros, la OMS busca lucrar mucho con las pandemias. 3.500%, como mencioné antes, en 10 años, garantizado por lo menos. Un plan de negocios así. Yo mismo fui director general de una empresa, o sea, Chief Executive, y escribí planes de negocios. No puedo garantizarles algo a mis inversionistas que solo se cumpliría, digamos, si la naturaleza hace algo por casualidad. Debo trabajar activamente para que los éxitos del plan de negocios se logren. Esto significa que si pronostico un rendimiento mínimo de 35, debo asegurarme de que las pandemias realmente ocurran. Solo lo garantizo si yo lo hago. Eso es una energía criminal y una brutal redistribución de abajo hacia arriba. Doctor Niels, es un honor hablar con usted. Nuestra charla de octubre se hizo viral, así que es aún mejor reunirnos hoy. Sí, yo también me alegro, Simo. ¿Quieres que nos tuteemos aquí o antes nos hablábamos de usted? Ya no estoy seguro. Creo que tú me hablaste de tú y yo te hablé de usted, pero podemos hablarnos de tú sin problema. ¿En serio? No, eso nunca lo permitiría, nunca, absolutamente nunca. Siempre trato de estar al mismo nivel, por favor, ¿sí? ¿Por dónde empezar? Ante tantas crisis, muchos ya no lo ven como política, sino como pérdida de control. Últimamente he recibido muchos mensajes, la mayoría no fueron positivos. Recibí mensajes como, Simo, me estoy volviendo loco, ¿qué debo hacer? Tanta injusticia. Y realmente tengo que cuidar mi higiene mental para no volverme un poco cínico también. Y por eso te pregunto, ¿lo que vivimos ahora con tantas crisis a la vez es caos o estrategia? En mi opinión, es estrategia. Ya lo expliqué con detalle en El cerebro adoctrinado. También doy la fuente de eso. Incluso hay un gráfico para eso, o sea que vivimos en una época de múltiples crisis y ese gráfico lo modifiqué un poco por derechos de autor, pero el contenido es idéntico al que sacó el WEF, creo que fue en 2022. Ellos sacan cada año un informe de riesgos y desde el principio dicen cuáles serán los riesgos que tendremos. Por ejemplo, ahí también se menciona la palabra permapandemia, pero los riesgos, por supuesto, van desde apagones hasta crisis financieras, el precio del petróleo, el cambio climático, guerras, se menciona todo. O sea, la lista es extremadamente larga. Y también muestran una interconexión entre las crisis, cómo están relacionadas entre sí, cómo se refuerzan mutuamente. Y al final, la conclusión es que todos terminamos clamando por todos clamamos por un poder global que nos proteja. Ese es el objetivo. Se afirma que ningún país puede enfrentar tantas crisis solo. Es necesario un gobierno mundial. Eso es en lo que trabaja el Foro Económico Mundial. En el área de la salud y el clima ya es la OMS quien actúa prácticamente como el gobernante mundial designado. Al final, todo se resume en ser una sociedad globalizada con un líder supremo. Probablemente una super IA, o sea, una inteligencia artificial generalizada, como se le llama hoy en día, que tenga habilidades humanas prácticamente en todos los ámbitos. Pero, por supuesto, es 1 millón de veces o miles de millones de veces o infinitamente, si partimos de la singularidad, infinitamente más inteligente que toda la humanidad junta. Antes de continuar, el 93% de ustedes ven esto sin suscribirse al canal. Si te das cuenta de que este tipo de conversaciones te aportan algo, por favor suscríbete, eso ayuda al canal más de lo que crees. Y ahora continuemos con la conversación. No sé cómo percibiste tú las revelaciones sobre Epstein, pero para mí al principio fue mucho chisme, rumores y voyeurismo. También es la prueba definitiva de que el dinero y el poder corrompen. Todos buscan ascender en ese gobierno global o entrar al círculo exclusivo para aprovechar el conocimiento de los insiders, enriquecerse, sentirse como dioses y estar por encima de las leyes. Uli, ¿cómo percibiste tú todo este debate? Solo puedo decirlo como tú, aunque depende de lo que se filtre. Solo por esa persona, pero también por las actividades que muchos realizaron junto con él. El desprecio hacia las personas es claro y evidente. No solo se percibe, sino que es masivo, como si se creyera un dios. Eso también está presente. Aunque estos dioses, es decir, estos autoproclamados dioses,
No creen que realmente quieran servir o ayudar a las personas, ni consideran a las personas como su creación, como tal vez lo harían los dioses, si es que existieran en algún lugar, sino que simplemente se trata de que realmente creen que están por encima de todo, que están por encima de la ley y sobre todo despreciando a la humanidad al ver los juegos y brutalidades que ocurren en esos círculos. Y entonces de repente para mí queda muy claro que eso, que también mostré en mi libro El cerebro adoctrinado, ese aspecto lo llamo sociopatía adquirida, o sea, una sociopatía que aumenta únicamente por el incremento de poder, es decir, una desconexión que llega hasta el desprecio por las personas. ¿En serio piensan que están por encima de la ley y todo? Los archivos de Epstein también revelan que todo esto ya estaba planeado desde temprano y de forma concertada. Y mi esposa me dijo cuando estábamos justo en Estados Unidos, cuando empezó la guerra con Irán, o sea, la guerra contra Irán, ella me dijo, ¿no es solo una distracción de los archivos de Epstein? Ya me habías dicho algo similar cuando empezó la guerra en Ucrania. Ahora también distrae del análisis de la crisis del coronavirus. Entonces, cada crisis ya distrae de investigar la anterior exactamente porque ya estás ocupado con la siguiente. Entonces, una crisis provocada por el hombre reemplaza a la siguiente crisis provocada por el hombre, de modo que nunca se puede discutir qué tan provocada por el hombre es realmente. Ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo, justo lo estaba pensando hace un rato. O sea, alguien que es capaz de organizar una pandemia con ese tipo de mecanismos desde 2015 o incluso antes sobre eso, Probablemente en 2011 sí. él comprendía la atención y lograba reunir grandes recursos financieros rápidamente, lo cual benefició a la gente por mucho tiempo. La gente lo sabía y pudo hacerse increíblemente rica gracias al uso de información privilegiada. Y ahora mencionaste eso también en nuestra última conversación, el evento 201, y también en los archivos de Epstein siempre se insinuó que esta pandemia estaba siendo preparada. ¿Tú también tienes esa impresión de alguna manera? No quiero usar la palabra Schadenfreude, pero quiero decir, tú ya habías predicho exactamente esto hace años, que no fue un evento aleatorio. No, para nada siento Schadenfreude ni una especie de autoafirmación que me haga feliz ahora. Al contrario, me pone extremadamente consternado ver cómo, sí, cómo todo esto se está cumpliendo. Y seguramente tampoco fui el primero en señalarlo. Más bien traté de entender qué sucede en el cerebro de las personas y cómo ocurre la adoctrinación. Pero ya habíamos hablado al principio de que todo esto, sí, estas multicrisis, las crisis en todo el mundo según el WEF, al final indican o buscan que las personas acepten un gobierno global, así como aceptamos a la OMS como autoridad principal para manejar pandemias, aunque en realidad es una de sus causas. Al revisar los archivos de Epstein, vemos que ya existe un gobierno global gracias a los tecnócratas. Ellos han influido tanto en los medios como en el gobierno, como se ve en la comisión de investigación. Todavía hay muchas personas ahí sentadas que creen que hicieron todo correctamente. Saben que han sido manipulados y controlados por Epstein y compañía. Entonces, básicamente, sí, ahora se reconoce, ahora se conocen los titiriteros, algunos ya han sido mencionados por nombre, y las marionetas mismas todavía creen que actúan de manera autónoma, y eso, en mi opinión, ya es una clara señal de que tenemos un gobierno mundial, el gobierno mundial de tecnócratas. Es momento de que la humanidad, el verdadero soberano, se revele. Eso es lo que temen, que la gente se una y salga a las calles. Porque nunca hay que olvidar que son unos pocos miles los que pertenecen a este gobierno global y del otro lado simplemente hay 9.000 millones de personas. Si se unen, sería lo que Peter Thiel llamó el anticristo. Creo que él llamó así a Greta Thunberg en una entrevista, sin importar sus aspiraciones políticas. Pero hay una persona autista que simplemente logra sacar a millones de personas a las calles. Creo que eso para esas élites o para un gobierno global es un error del sistema, porque avanzó sin su aprobación ni confirmación. Creo que eso es lo que ellos... Ahí casi estaría en desacuerdo porque Thunberg sirve a esos globalistas, o sea, así es, no es que haya actuado en contra de los globalistas. Los globalistas han usado el cambio climático como un arma contra la humanidad y sobre todo el cambio climático causado por el hombre. Eso hay que decirlo claramente. Definitivamente tenemos cambio climático, siempre lo ha habido, probablemente desde que existe el clima, este cambia.
Pero el cambio climático actual en el que nos encontramos hoy, el final de una era glacial, el calentamiento global y quizá también justo ahora una estancación desde hace 1 o 2 años, lo cual representa un pequeño problema para los activistas climáticos. Al final, el cambio climático causado por el hombre que Thunberg difunde sirve a la agenda global y por eso no creo que ella haya trabajado en contra de ellos. Creo que de manera muy sutil fue apoyada de forma masiva y sutilmente para que pareciera que actuaba sola, pero eso es solo una suposición mía. Lo sé, no tengo pruebas, pero trabajan juntos, así que no creo que hayan estado en contra y que Thunberg sin duda encontró mucho apoyo en ese nivel. En los archivos de Epstein hay varios científicos, incluso de universidades de élite, que aparecen repetidamente. ¿Es posible que este gobierno global ya haya involucrado a estas instituciones de antemano para todas estas planificaciones? Sí, definitivamente. Quiero decir, eso no es nada nuevo. Todas las universidades de la Ivy League, es decir, las antiguas y prestigiosas universidades, se llaman Ivy League porque la hiedra ya crece en sus muros. Ya sea Harvard, Stanford o Princeton, estas universidades de élite recibieron apoyo financiero temprano de la Universidad Rockefeller, ya fuera a finales del siglo XIX o principios del XX. Lo detallé en mi libro La conspiración del litio, en el último capítulo. Fueron absorbidas, por así decirlo, y utilizadas como instrumento para la medicina, el cambio de la medicina hacia lo que se llama medicina alopática, es decir, una medicina que solo utiliza agentes externos y ya no trata a las personas de manera causal, adecuada o preventiva, ni las protege de enfermedades o las trata de manera adecuada, sino simplemente a través de productos de la petroquímica de donde provenía Rockefeller. Para eso fueron utilizadas específicamente, por así decirlo, como instrumento. Eso significa que esto es tan antiguo como las propias universidades se han utilizado desde entonces y por eso no me sorprende en absoluto. La industria farmacéutica usa mucho a las universidades, no al revés. La industria farmacéutica también aprovecha muchísimo estas universidades y la investigación universitaria a través de fondos externos y premios. Solo escribes algo que beneficie a la industria farmacéutica y pronto te llenan de premios hasta la Cruz Federal al Mérito. Si escribes algo que no le gusta a la industria farmacéutica, como lo que hice al decir que el Alzheimer podría prevenirse con medios naturales, te critican. Que el litio es un oligoelemento esencial, entonces te llenan de burlas y desprecio, te desacreditan y ya no tienes ninguna oportunidad de aparecer en los medios convencionales. Así que está claro, eso no es nada nuevo. Simplemente muestra que incluso personas así, es decir, pedófilos condenados, todavía tienen la posibilidad de ejercer una enorme influencia gracias a sus recursos. Estás tocando puntos clave. Creo que la lealtad es la narrativa, no la verdad. En semanas y meses recientes también he perdido algo de esperanza. Quiero decir, veo a grandes científicos, entre ellos a ti, por ejemplo, pero todo el debate sobre el coronavirus se siente un poco como una calle de un solo sentido. Por más que lo intento, no imagino que atrapen algún día a alguien como Lauterbach, Spahn o Ursula von der Leyen. El sistema premia esa lealtad. Cuando vi que Lauterbach debía ser presidente de la OMS hace semanas, me llevé las manos a la cabeza. Si el sistema te alcanza tarde o temprano, solo debo recordar, quizá podríamos mostrarlo aquí, sería gracioso. Tuve a Spahn frente a mí y pude interrogarlo, aunque fueran solo 5 minutos en la comisión, incluyendo preguntas y respuestas. Entonces uno tiene un tiempo increíblemente limitado, te preparas durante semanas y al final solo tienes 5 minutos. Y si luego llega una respuesta que es tan absurda como puede ser, ya no tienes ni un minuto para volver a preguntar. En la comisión investigadora, la fracción de Alternativa para Alemania propuso que, ante respuestas absurdas, se permita repreguntar, por así decirlo, por escrito después. Eso lo prohibió la comisión investigadora. Sí, o sea, no se permite hacer preguntas de seguimiento. Incluso se supone que uno debe ser amable, porque los que son invitados, como Jens Spahn o Christian Drosten, vienen voluntariamente. Realmente hay que tratarlos, si vienen voluntariamente, como invitados, de manera amable, porque uno es el anfitrión. Y de ninguna manera ser grosero, aunque te mientan directamente en la cara, que es lo que todos hicieron.
Jens Spahn respondió a mi pregunta citando su libro donde dice «tenemos que perdonarnos» o algo similar. Ahí uno tiene que preguntarse, ¿se refiere al pasado o a lo que todavía está por venir en el futuro? Sí, eras profesor de preparatoria, creo, así que tendremos que perdonarnos. ¿Cómo se interpreta eso solo desde el lenguaje? ¿Hay algo más? ¿O es realmente sobre el pasado? No estoy seguro, ya que él dijo que no quiere perdonar a nadie antes. Tom Lawson preguntó si los médicos que cumplieron el juramento hipocrático durante el coronavirus están siendo perseguidos y algunos incluso encarcelados. Él preguntó si no se podría conceder una amnistía para ellos y él dijo que no, de ninguna manera. Entonces, él no quiere perdonarles de ninguna manera y por eso para mí la pregunta realmente es, ¿qué tipo de perdón es ese en realidad? Pero luego en tu libro dice que él ya en la primavera de 2020 fue informado muy temprano de que el virus probablemente provenía de un laboratorio. O sea, podría ser un arma biológica con propiedades desconocidas. Entonces le pregunté directamente, si se sospecha eso, ¿cómo puede justificar que esa arma biológica, en una forma modificada y por lo tanto aún más peligrosa, se pruebe como un experimento genético en niños, es decir, en bebés y mujeres embarazadas mediante la estabilización del ARNM? Y ahí, al principio, ni siquiera me contradijo, solo hizo la declaración de que los padres lo habían querido, o sea que los padres lo habían querido, no él, aunque él lo promovió incluso contra la Estico, que en ese momento no estaba de acuerdo y después siguió el dictado político. Y luego vino una declaración de él y esa realmente debería mostrarse porque realmente tiene, en mi opinión, esa es la más crítica. Sí, ¿cómo decirlo? Según la encuesta, usted afirmó que nunca se trató de proteger a terceros. Desde el inicio estaba claro que eso que se inyectaba no protegía a otros, eso le quedó claro. Y ambos sabemos que precisamente ese principio de solidaridad, de que si no nos vacunamos, entonces no protegemos a nuestros vecinos, eso nos convierte prácticamente en personas inhumanas. Sí, somos un problema para la sociedad, debemos sentirnos mal y tampoco se nos permite salir a la calle. Todas las reglas de G1, G2, G3, todo eso prácticamente se ha vuelto absurdo con esa sola declaración de él. Debo ser honesto, ni siquiera le pregunté sobre eso. Creo que solo lo mencionó y claro, es un político experimentado. No creo que haya sido accidental y esa declaración es muy importante. Tras la encuesta, debió ser llevado esposado. Para mí es completamente incomprensible, sobre todo porque los niños no pertenecían al grupo de riesgo. Quiero aclarar que en ese momento no había información certera sobre si provenía de un laboratorio o no. Y hasta donde yo puedo ver con las fuentes que tengo a mi disposición, hasta hoy no se ha comprobado, solo hay suposiciones con indicios, pero sin pruebas concluyentes. Lo segundo es que en cuanto a la protección contra infecciones después de una vacunación, siempre estuvo claro. Por cierto, también fue definido por la OMS que el objetivo de la investigación y adquisición de vacunas es tener una vacuna que proteja contra los casos graves. Nunca fue el objetivo tampoco para la OMS que las vacunas protegieran a terceros de la infección, lo cual tampoco es raro en otras vacunas. Al principio se supo que justo después de la vacunación aparentemente hubo menos infecciosidad durante algún tiempo, pero lamentablemente eso ha disminuido con el tiempo. Como mencionaste, participaste en la revisión del coronavirus. Siendo sincero, ¿crees que esta revisión reveló algo nuevo? Sí, definitivamente, o sea, algo realmente nuevo no, pero lo que se podía sospechar, es decir, que no se quiere hacer una revisión, eso al menos ya se confirmó, eso ya lo sabemos ahora. Y lo que también está claro es que si no se trata de la revisión en sí, o sea, que al final no hay un informe final donde se diga, sí, hicimos esto y esto mal, o deberíamos actuar de manera diferente en el futuro. Esta encuesta solo prepara el camino para que la OMS declare la próxima pandemia. Tal vez por el señor Lauterbach, quien como principal autoridad mundial en salud podría intervenir en la política sanitaria alemana mediante tratados pandémicos. No solo sobre la alemana, sino la global. Si se logra algo, será mediante el trabajo público de quienes hacen preguntas críticas como oposición.
O sea, los que están fuera de ese grupo acogedor. Y esos son precisamente los 3 diputados de AfD y los 3 expertos que fueron invitados ahí. Yo también estuve ahí las primeras 4 o 5 veces en esas sesiones y claro, hicimos un buen trabajo de esclarecimiento. Ahora todos pueden ver las mentiras que enfrentamos, hasta el punto que el PEI, es decir, el Instituto Paul Ehrlich o Paul Deshonesto, tuvo que admitirlo, luego de meses, incluso años, afirmando que no había registros de efectos secundarios de las vacunas, resulta que sí existen. Pero simplemente nos mienten todo el tiempo y así no se lleva a cabo una verdadera revisión de los hechos. Pero precisamente por eso se vuelve algo que llama la atención del público. Pero, por desgracia, solo mediante nuestros medios libres como el tuyo y mi pequeño canal logramos que esto se conozca. Así que nosotros dos y muchos, muchos otros también, y a ellos también hay que agradecerles. Si este trabajo de esclarecimiento no se lleva a cabo, entonces esta investigación es en vano. Solo a través de este reportaje de los medios libres es que todo esto realmente cobra sentido. ¿Tiene algún sentido legal o, cómo decirlo, periodístico? Y el trabajo de esclarecimiento de la base, ya habíamos hablado de eso al principio, el soberano, la población mundial debe despertar, no solo en Alemania, todos deben hacerlo. Y este reportaje de la Comisión de Investigación ayuda a que eso pueda suceder. A veces me pregunto cómo sería el mundo sin medios libres, como ahora con los archivos de Epstein. Los youtubers tuvieron que sentarse, investigar y pensar cómo unir todos los hechos y expedientes. El Ministerio de Justicia, el FBI y los medios tradicionales lo ignoraron durante décadas. Ahora, en la investigación del coronavirus, eso ni siquiera aparece en los medios tradicionales. Los archivos del RKI no los liberaron Spiegel ni Süddeutsche, sino la plataforma independiente multipolar con Paul Schreier. Y luego, por ejemplo, en Estados Unidos, la Ley de Libertad de Información permitió que 5 años después se liberaran todas las declaraciones de Drosten donde mintió, los correos electrónicos con BG de ese evento conspirativo que tuvo lugar el 1 o 2 de enero, febrero de 2020, con la idea de que se le haga saber a la población mundial que el virus solo pudo haber venido de la naturaleza. Cualquier alternativa sería una teoría de conspiración. Y el conocimiento que él tenía en ese momento de esas conversaciones, de que en realidad había dudas dentro de la comunidad y que la gente tenía las mayores dudas. Luego, unas semanas después, publicar un artículo, el artículo más citado en el año 2020 en todo el mundo, o sea, un trabajo científico, un artículo en todo el mundo, que después afirma un origen proximal en la naturaleza, aunque este origen proximal, es decir, el pariente cercano del SARS-CoV-2, proviene del mismo laboratorio donde probablemente se creó el virus. Así que es una estructura de mentiras increíble. Y solo puedo decir que si no existieran medios libres, periodistas valientes, personas que esclarecen, realmente estaríamos entrando en tiempos muy, muy oscuros. No tendría esperanza para la humanidad. Bill Gates, el superfilántropo, al menos según los medios tradicionales, en muchas correspondencias con Jeffrey Epstein se dijo la frase «¿Cómo deshacerse de la gente pobre?». Esa ya es una forma de pensar muy satánica. ¿Crees que eso tiene algo que ver con el coronavirus, que en ese entonces realmente consideraron reducir significativamente la población? El experimento solo funcionó parcialmente, ya que la población no disminuyó mucho. Bueno, vuelvo a referirme al libro El cerebro adoctrinado. Ahí ya he discutido exactamente este aspecto que mencionaste. Aunque los verificadores de hechos discuten todo de nuevo, el hecho es que en una charla TED, Bill Gates habló sobre el cambio climático, que en la ecuación, según él, el cambio climático ocurre por el CO2. Un factor, por así decirlo, claramente es la cantidad de personas multiplicadas por la emisión de CO2 por persona da el total de emisiones. O sea, si quieres cambiar algo en la ecuación, o mejoramos la eficiencia en el uso de combustibles fósiles, aunque se puede debatir si solo es eso, o reducimos la cantidad de personas.
Él dijo que la vacunación reduciría la cantidad de personas. Luego se mezcló la lógica diciendo que a mayor número de personas vacunadas, especialmente en países con altas tasas de natalidad, que la gente diga, ahora todos los niños están vacunados, ya no necesito tantos hijos, y así la población mundial disminuya. Tengo 10 hijos, pero 8 mueren por una enfermedad infantil prevenible con vacuna. De todos modos, solo quedan 2, pero si ahora vacunara a esos 2, entonces sobrevivirían, por eso tendría menos hijos. O sea, es tan ilógico como puede ser. Eso se presentó como una explicación confusa de la frase sobre las vacunas y la reducción de la humanidad. Quiero señalar que ya en 1993 le dediqué una página entera en un libro. La OMS intentó, mediante una preparación combinada, una vacuna, un antígeno, oficialmente contra el tétanos, decían que vacunaban contra el tétanos, pero combinado con HCG, es decir, la gonadotropina coriónica humana, la hormona del embarazo que mantiene el embarazo a través de una proteína de fusión, se aplicó solo a las niñas, no a los niños, lo que provocó abortos espontáneos. Porque las niñas, las mujeres jóvenes, desarrollan una enfermedad autoinmune contra esta hormona que necesitan para mantener el embarazo. Entonces, básicamente, las niñas son dejadas infértiles por una vacuna. Eso se hizo en secreto. Todos los documentos y hechos publicados científicamente están en mi libro. La OMS ya ha intentado reducir la población mediante la vacunación. Gates es uno de sus principales financiadores. Con donaciones que en realidad no son donaciones puras, están condicionadas a un propósito específico. La OMS busca ganar dinero con las vacunas, logrando un retorno de inversión de un factor de 35, no 35%, sino un factor de 35. Hablamos de un rendimiento del 3.500% gracias a la vacunación, si mis cálculos son correctos. Se trata de dinero y de reducir la población, lo cual estamos viendo. Vemos una reducción en la cantidad de personas que nacen y vemos un aumento en las tasas de mortalidad. Y si tengo una empresa donde por razones de costos el mercado está cambiando y quiero reducir a mis empleados, si quiero hacer eso de manera socialmente aceptable, entonces mando a la gente a la jubilación anticipada, es decir, mortalidad temprana, trasladado a este contexto, y ya no contrato a nadie nuevo, es decir, tasas de natalidad reducidas, y básicamente eso es lo que está ocurriendo ahora. Calculé que habría cientos de millones menos de personas si el programa no existiera. Solo debo ver las tasas de natalidad. Comparé 2010 a 15, o sea, la cantidad de personas que viven en nuestro planeta. Comparé 2010 a 15 con 2011 a 2025. Y uno puede estimar cuál habría sido la tasa de crecimiento, y esa tiene una caída. No es que ya tengamos crecimiento negativo, eso sería una disminución poblacional, pero tenemos un crecimiento reducido, lo cual ya es un indicador de que faltan varios millones de personas. Ahora ya saliste de la comisión de investigación. ¿Cuáles fueron tus motivos para salir de ahí? Sí, hay aspectos positivos y negativos, por así decirlo. Los aspectos positivos fueron que durante el tiempo que estuve ahí, pude aportar prácticamente todo lo que eran mis temas. Gasté algo de munición, lo admito. Quería mostrar que había alternativas al programa de vacunación y eso debería discutirse más. El tema de la vitamina D es muy delicado, sobre todo cuando me imagino que ahí está sentado un profesor llamado Stefan Kluge de la Universidad de Hamburgo, que por ejemplo se ha asegurado específicamente de que pacientes gravemente enfermos no reciban vitamina D, así que podemos hablar de eso con más detalle. Este tema tan candente muestra que hay una alternativa saludable. Un sistema inmunológico fuerte evita muertes por enfermedades respiratorias, aunque ni siquiera se trata de COVID. Aquí se trata de BSR, de influenza, de cualquier tipo de enfermedad respiratoria viral o también bacteriana. Las personas mueren por la tormenta de citocinas, y eso solo se debe a un sistema inmunológico que no está adecuadamente regulado, y las deficiencias de oligoelementos y vitaminas juegan un papel muy importante en eso. Pero eso se ignora por completo, al contrario, incluso se trabaja activamente en contra de ello. Ese tema fue muy importante para mí. El segundo fue la PCR. Soy genetista molecular y la conozco bien. Me alegró enfrentar al señor Drosten, quien respondió groseramente y no pudo contestar mi pregunta.
Pregunté si él había recomendado un factor de 45, o sea, 45 ciclos. Yo sabía exactamente que él no podía decir que sí, porque creo en la comisión investigadora de Tubinga él dijo que nunca lo había recomendado. Eso significa que si ahora dice que sí, habría mentido allá, pero si dice que no, definitivamente ha mentido, porque yo tenía los documentos conmigo. Y entonces simplemente dijo que 45 era negativo, lo cual por supuesto es una absoluta tontería. Aquí de nuevo se tergiversa el pasado. Si el factor 45 de la PCR hubiera sido negativo antes de 2020 o 2021, no habríamos tenido pandemia. Eso debía contarse como una infección positiva. Nadie con factor 45 positivo fue considerado negativo. Además, este factor desde la biología molecular es un absurdo y él lo sabía. Yo mismo cité una declaración de él de 2014 en la Wirtschaftswoche, donde dijo que era absurdo manejar cifras tan altas. Sí, también pude confrontarlo ahí. Para mí lo más importante era el origen del virus. Porque si queremos prevenir una pandemia, tenemos que investigar las causas de dónde vino la pandemia. Si la pandemia surgió de un laboratorio y podría volver a salir de otro, debemos detener a quienes crean esos virus. Curiosamente, al igual que los métodos alternativos de prevención, ninguno fue tema de la encuesta. Y pude introducir eso prácticamente por la puerta trasera y de hecho pude introducirlo de manera muy intensa. Así que también se tomó en cuenta y de hecho, según me he enterado, incluso ahora se va a realizar un peritaje precisamente sobre este tema dentro de la encuesta. Lo que la encuesta buscó evitar ahora es un tema y eso, digamos, es mi mérito y me alegra mucho. Pero repetir estos puntos cada vez no tiene sentido para mí. Lo principal es que creo que los otros puntos serán bien representados por quienes ya están ahí. Contamos con un gran analista de datos y alguien experto en antecedentes políticos como el profesor Homburg. Ellos pueden hacer todo eso, no me necesitan para eso. Esa es la parte positiva, pero también hay una parte negativa por la que me salí, y fue lo siguiente. En los primeros meses se formaron 5 grupos distintos que ahora en el trasfondo, no públicamente sobre sí, discuten cuestiones fundamentales. Y básicamente se trata de cómo se puede preparar de manera óptima la próxima pandemia, es decir, no prevenirla, sino prepararse para ella. Por ejemplo, que jurídicamente se facilite que la OMS pueda gobernar de manera más directa. Por razones completamente absurdas, terminé en el grupo jurídico siendo absolutamente un no jurista, como el único representante, digamos, una de las personas que intenta hacer preguntas críticas ahí. El resto son amigos de los partidos del gobierno y de una oposición que no existía. Yo era el único sentado frente a estos juristas en la primera sesión. Todavía recuerdo cómo pregunté, porque también se trata de un análisis jurídico de una estrategia de prevención, y ahí dije, sí, todos sabemos que no fue una zoonosis, que hay suficiente evidencia de que todo esto salió de un laboratorio, no queremos proceder legalmente al respecto. Y entonces la presidenta me dijo que aquí no se trata de prevención en ese sentido y que ese no es un tema. Se discutió en jerga jurídica, por supuesto. Y por eso dije, también por la razón de que estas reuniones de grupos sirven al final para redactar el informe final. O sea, los grupos dentro de los grupos, no la sesión pública, sino los grupos que se reúnen ahí, redactan el informe final. Si en el informe final hay algo que no entiendo o no puedo respaldar, yo no soy abogado y sobre todo donde tampoco puedo formar una oposición razonable porque simplemente no entiendo lo que dicen ahí. Yo tampoco, claro, superficialmente lo entiendo, pero no como para poder debatir seriamente al respecto. Entonces fue cuando di la recomendación de que mi puesto fuera reemplazado por un abogado y eso fue lo que logramos. La señora Bitterfeld, como jurista, ahora está en mi lugar en este grupo. Ahora también puede informar mejor afuera sobre las absurdidades discutidas ahí. Sospecho que cada vez más estamos siendo socavados como Estado de Derecho. Mencionaste los futuros tratados pandémicos de la OMS. ¿Cómo se deben imaginar concretamente? Ahora se discutirá un nuevo añadido, creo que es el 12 o el párrafo 12. Por ejemplo, se trata de que se prevea una distribución
que si aparecen virus en algún lugar que puedan ser críticos, la OMS se encargue de eso, posiblemente en un centro como Spears, Suiza, donde la OMS ya tenía un gran laboratorio y ahora construye uno mayor. Así, todos los actores globales, incluidas farmacéuticas, accederían a estos virus. Y ahí, por ejemplo, en un subpárrafo se menciona explícitamente que no se trata solo de virus zoonóticos, es decir, virus que se encuentran por casualidad en la naturaleza y que quizás sean patógenos para humanos, aunque ya ni sé qué virus realmente patógenos han venido de la naturaleza en los últimos años o décadas, porque siempre hay sospecha concreta de que los casos realmente peligrosos, como el ébola, el VIH y otros, provienen de un laboratorio. Y ahí estaba claramente la palabra. Algunos accidentes y virus de laboratorio debían distribuirse eficientemente. O sea, ya se está trabajando, por así decirlo, en la próxima pandemia y los accidentes de laboratorio, de los cuales hay muchísimos, serían entonces el detonante. Y entre nosotros, ahora, nadie más está escuchando, entre nosotros, la OMS tiene un plan de negocios para ganar mucho dinero con las pandemias, 3.500% en 10 años, como mencioné antes. Ese es el plan. Fui director general de una empresa, escribí planes de negocios. No puedo garantizar a mis inversionistas algo que solo sucedería si la naturaleza por casualidad interviene. No, tengo que hacer que suceda activamente para que esos éxitos que tengo en el plan de negocios realmente se logren. Eso significa que si en el factor 35 pronostico un rendimiento mínimo, debo asegurarme de que las pandemias ocurran y solo puedo garantizarlo si me encargo personalmente. Es una energía criminal y una brutal redistribución de abajo hacia arriba, pues el contribuyente alemán termina pagando todas las vacunas. La mayoría de las personas no se da cuenta de eso, pero básicamente hay una redistribución brutal de abajo hacia arriba, otra vez tráfico de información privilegiada y maximización de ganancias para beneficiar a unos pocos. Eso no estará en la esquina de libros de Miguel en mi web. Pero el libro, como ya lo dice todo, se llama COVID-19, el gran cambio. Y el gran cambio consiste en que debe haber una redistribución masiva. Como ya mencionaste, en el sentido de, en el año 2030 no tendremos posesiones, pero seremos felices y ya no tendremos privacidad, y así sucesivamente. Eso significa que el COVID es un mecanismo, pero al final cada pandemia, cada guerra, todo se utiliza como un mecanismo para despojarnos cada vez más y más. Los costos no solo incluyen las vacunas, también la interrupción de la vida social. Todos los preparativos para estas vacunas y para estas medidas cuestan una cantidad increíble de dinero. Basta ver los cubrebocas comprados por miles de millones o la destrucción de los mismos que ahora Spahn ordenó o de la que es responsable. Eso también cuesta cientos de millones. Los costos para el contribuyente y de las guerras son enormes. Como mencioné, no es solo por el COVID-19. Como dijimos al principio, hay muchísimas crisis. La OTAN ya decidió y el gobierno alemán aceptó que en 2030, por ejemplo, el 5% del Producto Interno Bruto se destine a armamento. Yo hice el cálculo para hoy. Calculando, serían 46 centavos por cada euro de impuestos. 46 centavos, o sea, casi la mitad de cada euro que ganamos. Tú, yo y muchos más, incluso quienes no escuchan, aportamos esos 46 centavos para armamento. Es increíble. Y para mí, eso también incluye, al final de cuentas, el aumento del gasto para eventos pandémicos que, en mi opinión, en un 99% serán pandemias planeadas. Con virus creados en laboratorios. Recientemente estuviste en Estados Unidos y te reuniste con Kennedy, el ministro de Salud. Eso es un reconocimiento especial. Solo conozco a Kennedy por los medios y sé que criticaba mucho a Fauci, equivalente estadounidense de Karl Lauterbach. Pero no ha pasado mucho en cuanto a su rendición de cuentas. ¿Cómo fue tu encuentro con Kennedy? ¿De manera favorable o también un poco crítica? Sin duda fue favorable. El simple hecho de que me haya visto ya lo demuestra. También fue con poco tiempo de anticipación. Yo fui a Estados Unidos con el objetivo de conocer a Kennedy. Sin embargo, no esperaba que fuera a lograrlo en ese viaje. Solo quería activar los mecanismos para que eso ocurriera en el futuro. Es muy importante para lo que hago ahora, reconocer el litio como oligoelemento esencial. Con von der Leyen simplemente no avanzo.
Ahí no se hará nada, no reconocen la esencialidad, aunque ya di una conferencia sobre eso en el Parlamento de la Unión Europea y luego 6 semanas después, aproximadamente 6 semanas después, el 6 de agosto de 2025, o sea, mi conferencia fue en junio, el 6 de agosto de 2025 se publicó en Nature por la Universidad de Harvard un artículo que confirmó todas mis afirmaciones. Dicen que tiene un efecto fisiológico en el cerebro que protege del Alzheimer, eso es la microdosificación. La falta probablemente sea un factor principal en el desarrollo del Alzheimer. Considero el Alzheimer como parte de un síndrome de inmunodeficiencia mental que va del autismo al Alzheimer, abarcando un espectro de enfermedades cerebrales, pero también la capacidad mental en sí misma, o sea, en general en las personas de nuestra sociedad, y que justamente lleva a que estemos tan sobrecargados mentalmente. La falta de litio contribuye enormemente a esto. Y traté de implementarlo ahí, no hay manera. Por eso pensé que en vez de seguir luchando contra molinos de viento, mejor cambio mi objetivo. Y mi objetivo ahora era encontrar un gobierno que tal vez estuviera abierto a la salud de manera natural. Y Kennedy tiene este movimiento, o sea, este proyecto en Estados Unidos que se llama Make America Healthy Again, aunque con el objetivo de globalizarlo. Así que sí, y por supuesto es lógico que venga de América. Ahí probablemente es el estilo de vida menos saludable. La gente ya no cocina, solo come comida rápida y no sabe nada. Mis hijos crecieron en parte en Estados Unidos, algunos años vivimos en Estados Unidos, de hecho uno de mis hijos nació allá y ahí en la escuela realmente explicaban que una hamburguesa en principio es la representación perfecta de la pirámide alimenticia y que los Fruit Loops realmente representan frutas, o sea que serían una fuente de vitaminas. Estos Fruit Loops, piezas coloridas llenas de carbohidratos, fructosa y otros ingredientes, ¿cómo los hacen? O sea, es tan absurdo y claro, cuando algo viene de Estados Unidos, eventualmente llega a Europa. Normalmente hay retrasos de años, tal vez ahora sea más rápido, ojalá, aunque antes no fue así. Así que el estilo de vida poco saludable se transmite de Estados Unidos para acá. Seguimos viendo a Estados Unidos, o durante mucho tiempo lo vimos, como un modelo a seguir, también culturalmente. Desde la música hasta la producción de televisión, lo que sea, siempre Estados Unidos ha sido como el modelo a seguir para nosotros. Esto se volvió extremo en Estados Unidos y Kennedy lo mencionó en su discurso posterior. Tras hablar conmigo, él dio un discurso sobre MAHA y mencionó que el 65% de los niños en Estados Unidos son prediabéticos o diabéticos. Y tenemos que cambiar eso, y además es un mercado enorme. Contó que, por ejemplo, diariamente se destinan 450 o 405 millones de dólares a la alimentación escolar de los niños. Y ahí están los famosos Fruit Loops, que son 80% alimento sintético, completamente insalubre y sin nutrientes esenciales. Y eso tiene que cambiar. Y por supuesto hay un interés financiero gigantesco detrás de eso. Y pude decirle que en este programa, por supuesto, faltan algunos componentes esenciales. Publiqué en Estados Unidos la Algae Oil Revolution, la revolución del aceite de algas, que fue traducida y publicada. La palabra omega 3, especialmente los ácidos grasos omega 3 acuáticos, no aparece en el proyecto MAHA hasta donde pude ver. También falta el litio y se lo dejé claro. De inmediato le pidió a mi esposa anotar en su celular dónde conseguir el orotato de litio. Creo que en los minutos que estuve con él logré algo. Sin embargo, para mí esto es solo para tener un pie en la puerta, para cuando escuche algo de mí la próxima vez. Pronto le escribiré una carta más extensa donde explicaré esto con detalle. Creo que sabrá quién la envía. Sobre todo porque las personas que conocí tienen contacto directo con él. 3 personas en Estados Unidos me dijeron que si necesito algo de él, pueden llamarlo directamente, ya que tienen su número, igual que yo. No lo haré porque no quiero ser irrespetuoso. El hombre está ocupado, pero cuando todo esté listo habrá otra conversación. Tengo mucha esperanza en eso. Antes también criticó a Alemania y en una entrevista llamó a su gobierno régimen totalitario. Nunca entendió que aquí no se revisaron realmente los hechos.
Y entre otras cosas, los médicos o las personas sufrieron mucho bajo las medidas del coronavirus y al final no hubo libertad de expresión en absoluto. Sí, también la persecución de médicos. Él pidió amnistía, como Tom Lawson al preguntar a Jens Spahn en el comité del coronavirus. Jens Spahn afirmó que no puede haber amnistía porque las leyes de entonces lo prohibían. Pero en mi opinión, los médicos fueron llevados a una situación extrema. En algún momento posiblemente también se tenga que ignorar una que otra ley si uno quiere proteger a su gente, a los pacientes de un sistema tan corrupto. Lo entiendo un poco. El código de Nuremberg también es fundamental ahí. Si por ejemplo yo estuviera en la Bundeswehr, cosa que espero nunca haya sido, gracias a Dios, estuve ahí hace 2 semanas porque quería rechazar, pero fue complicado. Es una larga historia, pero el punto es que si alguien en una cadena de mando da una orden absurda, entonces la persona que está más abajo en la cadena de mando, por supuesto, debe tener la posibilidad de oponerse y consultar, por así decirlo, un bien superior. Y la salud de las personas es el bien más alto. La libertad mental y de salud. Por eso solo me quito el sombrero ante los médicos que lo hicieron, y ellos en realidad deberían recibir la Cruz Federal al Mérito, en vez de estar en la cárcel, aunque la Cruz Federal al Mérito tal vez ya no sea algo que uno quiera aceptar. Eso es porque frecuentemente se otorga a quienes apoyaron la narrativa, por lo que ya no siempre se desea recibir ese premio. El punto es que a esas personas se les debe el mayor respeto. Y eso también lo denunció Kennedy, en mi opinión, con razón. Y sí, pero simplemente no va a pasar mientras la gente siga votando en las urnas por los partidos que fueron responsables de lo que sucedió. Hemos hablado sobre estructuras de poder, intereses económicos y narrativas políticas. Eso hace que uno como individuo sienta rápidamente que de todos modos no puede cambiar nada. Danos un poco de esperanza. ¿Qué puede hacer cada persona para mantenerse clara en este mundo complejo y no ser manipulada? Bueno, el litio sería una opción y los ácidos grasos omega 3 acuáticos. Corregir esa deficiencia es de las más críticas en nuestra sociedad. Además, quizá también la vitamina D. Especialmente ahora, todavía en primavera, la deficiencia es grande, incluso cuando el sol empieza a salir poco a poco. Eso es muy importante no solo para la salud física, sino también para la salud mental. El sistema inmunológico mental, siempre lo destaco, es importante. Es el mecanismo de protección contra narrativas falsas, la capacidad de que las personas puedan distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Pero también es importante para la curiosidad, y la curiosidad es importante. Tenemos que ser abiertos y las personas deben volverse más abiertas. Así que más personas deben estar abiertas a nuevas ideas, nuevos pensamientos y no tenerles miedo, y esa es la palabra clave. El sistema inmunológico mental es clave para la resiliencia psicológica y debemos defendernos empezando por la resiliencia. Y creo que uno debe hacer mucho por su propia salud. La salud mental es muy, muy importante. Ese también es mi gran tema. Trato de llegar a más personas y gracias a ti lo logro cada vez más. Es muy importante. Cuando las personas desarrollan fuerza interior y se defienden, también empiezan a conectarse más entre sí. Conectarse es muy, muy importante. Y un ejemplo de esperanza para mí fue cuando Austria obligó a vacunarse. No la implementaron, solo era un papel, pero al final la gente salió y la retiraron. Significa que temo más a la pasividad de las personas que a las leyes. Mencionaste Austria. ¿Hay otros casos donde la revisión haya funcionado bien? Algunos políticos críticos aquí se disculparon frente a la Cámara. Quizá Alemania debería aprender de otros países. No soy muy activo en medios, prefiero leer literatura primaria científicamente y sacar mis conclusiones, pero me enteré de que en España, por ejemplo, ya se ha amnistiado a los antivacunas e incluso se les ha pedido disculpas. Al parecer hay casos así, o sea, sí hay cambios. Algunos países se están alejando de la OMS, lo veo como una señal fuerte. Espero que Estados Unidos realmente cumpla y no terminen llegando fondos aquí y allá. Hay rumores, pero confío en su liderazgo. Hungría es, creo, muy, muy fuerte. En cuanto a Italia, tengo cierta esperanza. Mientras más países le retiren la confianza a la OMS.
Tal vez, como fichas de dominó, los primeros en caer desaten la cascada y la OMS desaparezca. La OMS y la Unión Europea deberían desaparecer, según mi opinión, como existen hoy. Esa solo es una organización de cabildeo para intereses farmacéuticos y, en general, industriales. Ya está habiendo movimiento. Y lo que también veo que me da esperanza es que los que están en la oposición se están volviendo cada vez más fuertes. Aquí en Baden-Württemberg, la oposición ha crecido mucho y un partido también fue responsable. Lo que vivimos en 2020 creo que apenas logró superar el umbral del 5%, así que sí está pasando algo. Veremos qué pasa a nivel federal en los próximos años, tal vez incluso antes de lo previsto. Espero que haya mucho movimiento en las personas y que gente como tú y yo podamos contribuir. Sí, mencionaste a España. Creo que los españoles ahora tienen un liderazgo con carácter, al menos según lo que veo, también con el conflicto con Irán. Ese fue uno de los pocos países que dijeron que no querían participar en toda esa masacre en Medio Oriente. Tampoco queremos a los refugiados que llegarán pasado mañana desde Irán porque estamos destruyendo de nuevo su forma de vida o exigiendo un cambio de régimen sin tener ningún plan B. Y ahí definitivamente ahí se puede ver cuando realmente tienes un liderazgo que de verdad tiene ese tipo de carácter, que los estadounidenses también se rinden o, mejor dicho, respetan a ese tipo de personas. Sí, absolutamente. O también individuos, como mencionaste antes, también estuve con Tucker Carlson. Lamentablemente tuvo que posponer nuestra reunión un día. También el video se ha retrasado un poco otra vez. La conversación fue porque él tuvo un conflicto directo con Trump y ahora critica duramente lo maliciosa que es esta forma de guerra sin plan B y que nunca se ha logrado un cambio de régimen lanzando bombas desde el cielo. Presentó varios argumentos y un gran discurso que se publicó en X, justo el día en que quería hablar conmigo, lo cual fue un poco lamentable para mí, pero lo entendí completamente, que ahora tenía que priorizar eso, que tenía que ponerlo en primer plano. Porque sí, la guerra en Irán es lo que está en primer plano ahora, pero no debería, y gracias a Dios todavía tuvo la conversación conmigo, no debe impedir que olvidemos lo que realmente es importante para las personas. Si nuestros cerebros están sanos, no permitiremos eso. Entonces no habrá guerra si la gente no va y simplemente creo que más personas tienen que despertar y ahora ya es más que el momento adecuado. Mencionaste a Tucker Carlson, a quien admiro mucho. Creo que es un portador de la verdad y va donde las cosas son incómodas. En todos lados, la cultura de discusión es mucho más saludable que en Alemania. En Estados Unidos están Mearsheimer, Sachs, Tucker Carlson, Candace Owens y muchos más. En Europa se habla abiertamente de conflictos, pero en Alemania nuestros políticos son muy sumisos. A veces me duele y hasta me avergüenza ser alemán. Amo a la gente y este país, soy patriota, pero no me gusta ser representado así. Por esos burócratas sin carácter que van a Estados Unidos y siempre le lamen las botas a Donald Trump. Nunca fueron firmes y eso me parece muy hiriente, es algo muy específico de los alemanes. Y en cuanto sales un poco, en cuanto tomas otras naciones como referencia, que también tengo que hacerlo para mantenerme neutral, te das cuenta de que hay un ambiente completamente diferente. Aquí los políticos ante conflictos tan claros son muy neutrales. Perdón, no podemos evaluarlo en este momento. La situación es muy compleja. Mientras tanto, están muriendo 500,000 personas. Me parece muy ingenuo o sumiso. Sí, hay que hacerse la pregunta de por qué es así. Cui bono, ¿quién se beneficia y de dónde sale el dinero si investigamos la historia? Ahora he empezado a pensar fuera de lo común, ya que antes solo me enfocaba en la ciencia y mi campo, pero cada vez tengo que hacerme más y más la pregunta cómo es que todo esto encaja, o sea, todos estos temas de repente se vuelven altamente políticos, y en el contexto histórico pienso que Alemania representa el centro de Europa. Si buscas dominar Europa sin gastar mucho, solo necesitas comprar un gobierno, el alemán. Si tienes ese, entonces básicamente ya te aseguraste el poder político en Europa. Aunque los alemanes son solo 80 de 400 millones de europeos, como potencia económica ellos lideran y nada pasa sin los alemanes, así es. Esto significa que si los globalistas quisieran comprar políticos, seguramente empezarían por los europeos, especialmente los alemanes.
y solo así me lo puedo explicar. Pero como dije, soy un completo aficionado en estos temas. Hay mejores personas que tienen más información de fondo sobre estos temas, pero así es como yo me lo explico. Así que precisamente porque fuimos un país tan exitoso en el pasado, no tenemos por qué soportar gobiernos así. Miguel, es un honor absoluto hablar contigo. Sigue adelante, sigue construyendo puentes, sé poco convencional y por favor mantente con nosotros con la mejor salud durante muchas, muchas, muchas décadas más. Todo lo mejor para ti y tu familia. Sí, eso también te lo deseo a ti y a tu familia y muchísimas gracias por la conversación.